Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas en Cristo. Hoy nos adentramos en un tema que toca el corazón de cada uno de nosotros: las oraciones bíblicas poderosas para momentos de crisis. Antes de comenzar, quisiera pedirles que se suscriban a nuestro canal y activen las notificaciones para no perderse ninguno de nuestros videos inspiradores. Y si este mensaje les toca el corazón, no duden en darle un me gusta para ayudarnos a llegar a más personas necesitadas de esperanza. En este mundo lleno de incertidumbres y desafíos, todos enfrentamos momentos de crisis. Pueden ser personales, como una enfermedad grave o la pérdida de un ser querido, o colectivas, como desastres naturales o conflictos sociales. En estos momentos difíciles, muchos de nosotros nos volvemos hacia la oración, buscando consuelo, guía y fortaleza en Dios. La Biblia, en su infinita sabiduría, nos ofrece ejemplos poderosos de cómo dirigirnos a Dios en tiempos de angustia, miedo e incertidumbre. Estas oraciones bíblicas nos muestran que no necesitamos ocultar nuestras emociones o dudas a Dios. Al contrario, somos invitados a presentarlas abiertamente ante Él. Pensemos en el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, pero que también conoció profundamente el dolor y la crisis. Después de su grave pecado con Betsabé, David se encontró en una profunda crisis espiritual. Su oración de arrepentimiento en el Salmo 51 nos enseña cómo acercarnos a Dios cuando nosotros mismos somos la fuente de nuestra crisis. David clamó: «Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones». Esta oración nos recuerda que, incluso cuando hemos fallado terriblemente, podemos volvernos a la misericordia de Dios. No importa cuán grande sea nuestro error, el amor y la compasión de Dios son aún mayores. Imaginen por un momento a David, el gran rey de Israel, postrado en el suelo, con el corazón quebrantado por su propio pecado. Él no intenta justificarse ni minimizar sus acciones. En cambio, se presenta ante Dios con total honestidad y vulnerabilidad. Esta es una lección poderosa para nosotros. En nuestros momentos de crisis, especialmente cuando somos conscientes de nuestras propias faltas, podemos acercarnos a Dios con la misma honestidad y confianza en su misericordia. Pero las crisis no siempre son resultado de nuestras propias acciones. A veces, nos encontramos en medio de circunstancias que están más allá de nuestro control. En estos momentos, podemos aprender de la oración de Job. Job, un hombre justo que perdió todo, su riqueza, sus hijos, su salud, nos muestra cómo ser completamente honestos con Dios sobre nuestro dolor y confusión. En medio de un sufrimiento inimaginable, Job clama a Dios con palabras que pueden sorprendernos por su crudeza. ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? Esta honestidad cruda nos enseña que podemos expresar nuestras emociones más profundas y oscuras a Dios. Él es lo suficientemente grande para manejar nuestro dolor, nuestra ira e incluso nuestras dudas. Reflexionemos por un momento sobre la valentía que requiere ser tan honesto con Dios. En nuestra cultura, a menudo se nos enseña a ser fuertes y a ocultar nuestras emociones negativas. Pero la historia de Job nos muestra que la verdadera fortaleza radica en ser vulnerables ante Dios, en presentarnos ante Él tal como somos, con todas nuestras heridas y preguntas. Ahora pensemos en el momento más crítico en la vida de nuestro Salvador, Jesucristo. En el jardín de Getsemaní, enfrentando la cruz, Jesús ora: «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Esta oración nos enseña a equilibrar la expresión honesta de nuestros deseos con la sumisión a la voluntad de Dios. Imaginen a Jesús en ese momento, sudando gotas de sangre con el peso del mundo sobre sus hombros. Él no oculta su deseo de evitar el sufrimiento que le espera. Sin embargo, en última instancia, somete su voluntad a la del Padre. Esta oración nos enseña que está bien expresar nuestros deseos a Dios, incluso cuando esos deseos son escapar de una situación dolorosa. Pero también nos muestra la importancia de confiar en la sabiduría y el plan de Dios, incluso cuando no entendemos completamente lo que está sucediendo.
En nuestros propios momentos de crisis, podemos seguir el ejemplo de Jesús. Podemos ser honestos con Dios sobre nuestros miedos y deseos, pero al mismo tiempo podemos elegir confiar en su plan y someternos a su voluntad. Esta combinación de honestidad y confianza es poderosa y transformadora. Otra oración bíblica que nos ofrece una guía valiosa en tiempos de crisis es la de Ana. Ana, una mujer que sufría por su incapacidad para tener hijos, nos muestra cómo podemos llevar nuestros deseos más profundos a Dios, confiando en su bondad. En su angustia, Ana derramó su corazón ante Dios en el templo. La Biblia nos dice que, con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Ana no ocultó su dolor ni su deseo. Ella llevó todo a Dios en oración, confiando en que Él la escucharía y respondería según su voluntad. La oración de Ana nos enseña que no hay deseo demasiado grande o demasiado pequeño para llevar a Dios. Ya sea que estemos luchando con la infertilidad, como Ana, o enfrentando cualquier otra crisis en nuestras vidas, podemos acudir a Dios con nuestros anhelos más profundos. Y al hacerlo, podemos encontrar paz y consuelo, sabiendo que hemos confiado nuestros deseos al Dios que nos ama incondicionalmente. Queridos hermanos y hermanas, mientras reflexionamos sobre estas poderosas oraciones bíblicas, les invito a pensar en sus propias situaciones de crisis. ¿Qué les están enseñando estas oraciones sobre cómo acercarse a Dios en tiempos difíciles? ¿Cómo podrían aplicar estas lecciones en su propia vida de oración? Recuerden, la oración no es solo sobre pedir a Dios que cambie nuestras circunstancias. Aunque esto ciertamente es parte de la oración, igualmente importante es buscar la presencia y el consuelo de Dios en medio de la tormenta. Como declara el salmista, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Antes de continuar, quisiera recordarles que si este mensaje les está bendiciendo, pueden ayudarnos a llegar a más personas dándole un me gusta al video y compartiéndolo con sus amigos y familiares. También les invito a dejar un comentario compartiendo cómo estas oraciones bíblicas han tocado su corazón o si tienen alguna petición de oración. Estamos aquí para apoyarnos mutuamente en nuestro caminar con Cristo. Continuemos explorando estas poderosas oraciones bíblicas que nos guían en tiempos de crisis. Reflexionemos ahora sobre el lamento de Jeremías, un profeta que vivió uno de los periodos más oscuros de la historia de Israel. En el libro de Lamentaciones, Jeremías expresa una profunda tristeza por la destrucción de Jerusalén. Sus palabras son desgarradoras. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Este lamento nos enseña que podemos expresar incluso nuestras emociones más sombrías a Dios. Imaginen a Jeremías parado entre las ruinas de la ciudad que amaba, con el corazón destrozado por la destrucción que veía a su alrededor. En ese momento de profunda crisis nacional, Jeremías no guarda silencio. No pretende ser fuerte o tener todas las respuestas. En cambio, expresa abiertamente su dolor y confusión a Dios. Esta oración nos recuerda que Dios no espera que siempre estemos felices o que tengamos una fe inquebrantable. Él entiende que vivimos en un mundo caído y que a veces nos sentiremos abrumados por el dolor y la tristeza. En esos momentos, podemos seguir el ejemplo de Jeremías y llevar nuestro dolor directamente a Dios. Pero lo más poderoso de la oración de Jeremías es que incluso en medio de su lamento, encuentra esperanza. Unas líneas más adelante, declara: «Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias». Esta es una lección crucial para nosotros. Incluso en nuestros momentos más oscuros, podemos aferrarnos a la esperanza en la misericordia y la fidelidad de Dios. Ahora consideremos la súplica de Esther, una joven judía que se convirtió en reina de Persia y se encontró en una posición única para salvar a su pueblo de la aniquilación. Antes de arriesgar su vida para interceder por los judíos ante el rey, Esther oró por protección y sabiduría. La Biblia nos dice que Esther pidió a todos los judíos en Susa que ayunaran por ella durante 3 días antes de que se presentara ante el rey. Ella dijo:
Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. La oración de Esther nos recuerda la importancia de buscar a Dios antes de enfrentar grandes desafíos. Ella no confió en su posición como reina, ni en su propia sabiduría. En cambio, reconoció su necesidad de la intervención divina y buscó el apoyo de su comunidad en oración. ¿Cuántas veces nos enfrentamos a situaciones que nos parecen imposibles? ¿Cuántas veces sentimos que el peso de las circunstancias es demasiado para nosotros? La oración de Esther nos enseña que, en esos momentos, nuestra primera respuesta debe ser volvernos a Dios en oración y buscar el apoyo de nuestra comunidad de fe. Estas oraciones bíblicas nos enseñan lecciones valiosas para nuestros propios momentos de crisis. Primero, la honestidad. Cada una de estas oraciones muestra una apertura y honestidad total con Dios. David no ocultó su pecado. Job no disfrazó su dolor. Jesús no negó su temor. Ana no reprimió su deseo. Jeremías no silenció su lamento. Y Esther no ocultó su necesidad. Esto nos enseña que podemos ser completamente honestos con Dios sobre nuestros sentimientos y luchas. Segundo, la confianza. Incluso en medio del dolor y la confusión, estas oraciones demuestran una confianza fundamental en Dios. David confiaba en la misericordia de Dios, Job en su justicia, Jesús en el plan del Padre, Ana en la bondad de Dios, Jeremías en su fidelidad y Esther en su protección. Esto nos recuerda que, sin importar cuán difíciles sean nuestras circunstancias, podemos confiar en el carácter inmutable de Dios. Tercero, la persistencia. Muchas de estas oraciones muestran una disposición a seguir clamando a Dios, incluso cuando las respuestas parecen lejanas. Ana oró año tras año por un hijo. Job continuó dirigiéndose a Dios a pesar de su sufrimiento prolongado. Jeremías siguió orando en medio de la destrucción de su nación. Esto nos enseña a no rendirnos en la oración, sino a persistir en nuestra comunicación con Dios. Cuarto, la sumisión. Hay un reconocimiento de la soberanía de Dios, incluso cuando no entendemos sus caminos. Jesús modeló esto perfectamente en Getsemaní cuando dijo, «No sea como yo quiero, sino como tú». Esta actitud de sumisión nos ayuda a encontrar paz incluso cuando no entendemos completamente lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y quinto, la esperanza. A pesar de las circunstancias difíciles, estas oraciones frecuentemente expresan esperanza en el carácter y las promesas de Dios. Jeremías, en medio de su lamento, aún podía declarar la fidelidad de Dios. Esta esperanza es un ancla para nuestras almas en tiempos de crisis. Queridos hermanos y hermanas, al enfrentar nuestras propias crisis, podemos inspirarnos en estas oraciones bíblicas. Podemos usarlas como modelos, adaptándolas a nuestras propias circunstancias. Más importante aún, podemos aprender de la actitud de corazón demostrada por estos orantes bíblicos. Es crucial recordar que orar en tiempos de crisis no se trata solo de pedir a Dios que cambie nuestras circunstancias. Aunque esto es ciertamente parte de la oración, igualmente importante es buscar la presencia y el consuelo de Dios en medio de la tormenta. Como el salmista declara, «Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu». Además, la oración en tiempos de crisis puede ayudarnos a ganar una nueva perspectiva. A menudo, cuando nos volvemos a Dios en oración, encontramos una fuerza que no sabíamos que teníamos, claridad en medio de la confusión y paz que sobrepasa todo entendimiento. Practicar estas oraciones en tiempos de crisis también puede prepararnos para desafíos futuros. Al desarrollar el hábito de volvernos a Dios en momentos difíciles, construimos una resiliencia espiritual que nos sostendrá en futuras pruebas. Permítanme compartirles una historia personal que ilustra el poder de la oración en tiempos de crisis. Hace algunos años, mi esposa y yo enfrentamos una situación médica muy difícil con nuestro hijo menor. Los médicos nos dieron un diagnóstico devastador y nos dijeron que nos preparáramos para lo peor. En ese momento, sentimos que nuestro mundo se derrumbaba. Sin embargo, en medio de nuestra angustia,
recordamos estas poderosas oraciones bíblicas. Nos inspiramos en la honestidad de Job para expresar nuestro dolor a Dios, en la confianza de David para clamar por su misericordia, en la persistencia de Ana para seguir orando día tras día y en la sumisión de Jesús para aceptar la voluntad de Dios cualquiera que fuera. Durante semanas, nuestra familia, amigos y comunidad de fe se unieron a nosotros en oración. Y aunque el camino fue difícil, experimentamos la presencia reconfortante de Dios de una manera que nunca antes habíamos conocido. Gradualmente, comenzamos a ver pequeñas mejoras en la condición de nuestro hijo. Y hoy, para asombro de los médicos, está completamente sano. Esta experiencia nos enseñó el poder transformador de la oración en tiempos de crisis. No solo cambió nuestra situación, sino que nos cambió a nosotros. Salimos de esa prueba con una fe más profunda, una mayor confianza en Dios y un testimonio poderoso de su fidelidad. Queridos amigos, no sé qué crisis puedan estar enfrentando hoy. Tal vez sea una enfermedad, la pérdida de un ser querido, dificultades financieras, problemas en su matrimonio o luchas con la depresión o la ansiedad. Cualquiera que sea su situación, les animo a que se inspiren en estas oraciones bíblicas. Sean honestos con Dios sobre sus sentimientos. Confíen en su carácter, incluso cuando no entiendan sus caminos. Persistan en la oración, incluso cuando las respuestas parezcan lejanas. Sométanse a su voluntad, sabiendo que sus planes son mejores que los nuestros, y aférrense a la esperanza, porque nuestro Dios es fiel. Recuerden, no están solos en sus luchas. Así como muchos de estos orantes bíblicos buscaron el apoyo de otros, nosotros también estamos llamados a buscar el apoyo de nuestra comunidad de fe. La oración compartida puede ser una fuente poderosa de consuelo y fortaleza en tiempos de crisis. Antes de continuar, quisiera invitarlos nuevamente a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho, y a que activen las notificaciones para no perderse ninguno de nuestros videos inspiradores. Si este mensaje les ha tocado el corazón, por favor denle un me gusta y compártanlo con alguien que pueda necesitar estas palabras de aliento hoy. Y no olviden dejar sus comentarios y peticiones de oración. Estamos aquí para apoyarnos mutuamente en nuestro caminar con Cristo. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, continuemos profundizando en este tema tan importante de las oraciones bíblicas poderosas para momentos de crisis. Hemos explorado varios ejemplos inspiradores, pero hay aún más que podemos aprender de la palabra de Dios. Consideremos ahora la oración del rey Ezequías en un momento de crisis nacional. Cuando el poderoso ejército asirio amenazaba con destruir Jerusalén, Ezequías recibió una carta intimidante del rey de Asiria. En respuesta, Ezequías hizo algo extraordinario. La Biblia nos dice en 2 de Reyes capítulo 19, y Ezequías la recibió de mano de los mensajeros, y la leyó, y subió a la casa de Jehová, y la extendió delante de Jehová. Imaginemos esta escena por un momento. Ezequías, enfrentando una amenaza que podría significar la destrucción de su pueblo, toma la carta amenazante y la lleva al templo. Allí, literalmente, la extiende ante Dios. Este acto simbólico nos enseña una lección poderosa. Podemos llevar nuestros problemas directamente a Dios, extendiéndolos ante Él en oración. Ezequías luego ora: Inclina, oh Jehová, tu oído, y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos, y mira, y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Esta oración nos muestra que podemos pedirle a Dios que intervenga directamente en nuestras situaciones de crisis. ¿Cuántas veces nos enfrentamos a problemas que parecen demasiado grandes para nosotros? ¿Cuántas veces recibimos cartas, ya sean literales o figurativas, que nos amenazan o nos intimidan? La oración de Ezequías nos enseña que podemos llevar estas situaciones directamente a Dios, pidiéndole que vea, que escuche y que actúe en nuestro favor. Otro ejemplo poderoso de oración en tiempos de crisis lo encontramos en la vida del profeta Daniel. Cuando Daniel se enteró del decreto que prohibía orar a cualquier dios o persona que no fuera el rey,
enfrentó una crisis que amenazaba no solo su vida, sino su fe y su relación con Dios. La respuesta de Daniel a esta crisis es instructiva. La Biblia nos dice en Daniel capítulo 6, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. La oración de Daniel en este momento de crisis nos enseña varias lecciones importantes. Primero, la consistencia en la oración. Daniel no comenzó a orar solo cuando llegó la crisis. Él continuó su práctica habitual de oración. Esto nos recuerda la importancia de desarrollar una vida de oración constante, que nos preparará para los momentos de crisis cuando lleguen. Segundo, la valentía en la oración. Daniel sabía que orar podría costarle la vida, pero eligió ser fiel a Dios por encima de todo. Esto nos desafía a ser valientes en nuestra vida de oración, especialmente cuando enfrentamos oposición o persecución. Tercero, la gratitud en la oración. Notemos que Daniel no solo oraba, sino que daba gracias delante de su Dios. Incluso en medio de una crisis que amenazaba su vida, Daniel encontró razones para agradecer a Dios. Esto nos recuerda la importancia de la gratitud en nuestra vida de oración, incluso en los momentos más difíciles. Reflexionemos por un momento sobre nuestras propias vidas. ¿Cómo respondemos cuando enfrentamos crisis que amenazan nuestra fe o nuestro bienestar? ¿Tenemos el valor de mantenernos fieles en la oración, incluso cuando parece que todo está en nuestra contra? ¿Podemos, como Daniel, encontrar razones para agradecer a Dios, incluso en medio de las circunstancias más desafiantes? Ahora consideremos la oración de Pablo y Silas en la cárcel de Filipos. Después de haber sido injustamente encarcelados y azotados, estos apóstoles nos dan un ejemplo extraordinario de cómo orar en tiempos de crisis. El libro de Hechos nos dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Esta oración nos enseña varias lecciones poderosas. Primero, la importancia de la alabanza en tiempos de crisis. Pablo y Silas no solo oraban, sino que cantaban himnos a Dios. Esto nos recuerda que la alabanza puede ser una forma poderosa de oración, especialmente cuando estamos pasando por momentos difíciles. Segundo, la oración comunitaria en tiempos de crisis. Pablo y Silas oraban juntos, apoyándose mutuamente en su fe. Esto nos enseña la importancia de unirnos en oración con otros creyentes cuando enfrentamos desafíos. Tercero, el impacto de nuestra oración en los demás. La Biblia nos dice que los otros presos los escuchaban. Nuestra forma de orar y alabar a Dios en tiempos de crisis puede ser un poderoso testimonio para quienes nos rodean. Queridos hermanos y hermanas, estas oraciones bíblicas nos ofrecen un modelo de cómo podemos acercarnos a Dios en nuestros propios momentos de crisis. Nos enseñan a ser honestos con Dios, a confiar en Él incluso cuando no entendemos, a persistir en la oración, a someternos a su voluntad y a mantener la esperanza en su fidelidad. Pero más allá de ser simplemente ejemplos a seguir, estas oraciones nos invitan a una relación más profunda con Dios. Nos recuerdan que Dios no es un ser distante e indiferente, sino un Padre amoroso que se preocupa profundamente por nuestras luchas y dolores. En nuestros momentos de crisis, Dios nos invita a acercarnos a Él con confianza. Como nos dice la carta a los Hebreos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Permítanme compartirles otra experiencia personal que ilustra el poder de la oración en tiempos de crisis. Hace unos años, nuestra iglesia enfrentó una división interna que amenazaba con destruir años de ministerio y comunidad. La situación parecía desesperada y muchos estaban listos para rendirse. En ese momento, recordamos la oración de Nehemías cuando enfrentó la crisis de la reconstrucción de Jerusalén. Nehemías comenzó con confesión y arrepentimiento, reconociendo los pecados del pueblo, incluyendo los suyos propios. Luego, le recordó a Dios sus promesas y pidió su intervención. Siguiendo este ejemplo, convocamos a toda la congregación a un tiempo de oración y ayuno.
Comenzamos confesando nuestros errores y pidiéndole a Dios que sanara nuestras divisiones. Oramos por sabiduría para los líderes y por un espíritu de unidad entre todos los miembros. Durante semanas mantuvimos vigilias de oración, intercediendo por nuestra iglesia. Gradualmente comenzamos a ver cambios. Los corazones se ablandaron, las relaciones se restauraron y poco a poco la unidad comenzó a restablecerse. Hoy, nuestra iglesia está más fuerte que nunca y esa crisis se ha convertido en un testimonio del poder de Dios para sanar y restaurar cuando su pueblo se une en oración. Esta experiencia nos enseñó que no hay crisis demasiado grande para Dios. Ya sea que enfrentemos desafíos personales, familiares, en nuestra iglesia o en nuestra nación, podemos acudir a Dios en oración, confiando en su poder para intervenir y transformar incluso las situaciones más difíciles. Queridos amigos, quiero animarlos hoy. No importa qué crisis estén enfrentando, no están solos. El mismo Dios que respondió a las oraciones de David, de Job, de Jesús, de Ana, de Jeremías, de Esther, de Ezequías, de Daniel, de Pablo y Silas, y de tantos otros, está dispuesto a escuchar sus oraciones hoy. Les invito a que, inspirados por estos ejemplos bíblicos, lleven sus crisis a Dios en oración. Sean honestos con Él sobre sus sentimientos y luchas. Persistan en la oración, incluso cuando las respuestas parezcan tardar. Alaben a Dios en medio de sus dificultades. Busquen el apoyo de otros creyentes. Y sobre todo, confíen en la fidelidad y el amor de Dios. Recuerden, la oración no solo cambia las situaciones, nos cambia a nosotros. A través de la oración en tiempos de crisis, Dios puede profundizar nuestra fe, fortalecer nuestro carácter y acercarnos más a Él. Antes de concluir, permítanme guiarlos en una oración. Padre Celestial, te damos gracias por tu fidelidad y amor inquebrantables. Reconocemos que en este mundo enfrentamos muchas crisis y desafíos, pero sabemos que tú eres más grande que cualquier problema que podamos enfrentar. Te pedimos que nos des la fuerza y la valentía para llevar nuestras crisis a ti en oración. Ayúdanos a ser honestos contigo sobre nuestros sentimientos y luchas. Danos la perseverancia para seguir orando, incluso cuando las respuestas parezcan lejanas. Señor, te pedimos que intervengas en las situaciones que nos preocupan hoy, ya sea una crisis personal, familiar, en nuestra iglesia o en nuestra nación. Sabemos que nada es demasiado difícil para ti. Danos la gracia para confiar en ti, incluso cuando no entendemos tus caminos. Ayúdanos a someternos a tu voluntad, sabiendo que tus planes son mejores que los nuestros. Y sobre todo, llénanos de esperanza, recordándonos constantemente de tu amor y fidelidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Queridos hermanos y hermanas, que estas oraciones bíblicas les inspiren y les guíen en sus propios momentos de crisis, que puedan, como los santos que nos precedieron, encontrar en Dios un refugio seguro, una fuente inagotable de fuerza y un consolador fiel en todos sus momentos de necesidad. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para recibir más mensajes inspiradores como este. Si este video les ha bendecido, por favor denle un me gusta y compártanlo con alguien que pueda necesitar estas palabras de aliento hoy. Y no duden en dejar sus comentarios y peticiones de oración.